Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos temas que afectan a nuestra región. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de un tema que afecta a muchos países latinoamericanos, y es algo con lo que se encuentran lidiando día a día. Hoy exploraremos 5 países latinos que deben endeudarse para sobrevivir. Esta es una realidad económica que se enfrenta a la crisis, la pobreza y las crecientes necesidades sociales en muchos de estos países. Pero, ¿por qué estos países deben recurrir al endeudamiento? ¿Es la deuda una solución o un problema a largo plazo? Hoy lo descubriremos a fondo, así que acompáñanos en este análisis. Antes de nada, no olvides suscribirte y dejar un buen like. Introducción al problema económico en América Latina. América Latina, una región llena de belleza natural, diversidad cultural y enormes recursos, también enfrenta desafíos económicos que parecen no tener fin. Pese a contar con vastos recursos naturales, muchos países de la región luchan con economías frágiles, desigualdad y falta de infraestructura. Esta situación, sumada a crisis políticas recurrentes y una inestabilidad económica global, ha llevado a muchos países a depender de los préstamos internacionales para poder mantenerse a flote. Pero, ¿qué pasa cuando los recursos nacionales no son suficientes? ¿Qué ocurre cuando no hay suficiente capital para invertir en sectores esenciales como la salud, la educación o la infraestructura? La deuda externa se convierte en una de las respuestas más comunes, pero, ¿es la deuda una solución viable o un problema que termina afectando aún más a estos países? Comencemos. Venezuela. Venezuela es, sin lugar a dudas, uno de los casos más extremos de crisis económica en América Latina. Este país, que alguna vez fue uno de los más ricos de la región gracias a su vasto petróleo, ahora enfrenta una catástrofe económica que parece no tener fin. Desde la caída de los precios del petróleo en 2014, la economía venezolana ha experimentado una hiperinflación que ha llevado al bolívar a perder su valor prácticamente de un día para otro. En este escenario, el gobierno ha tenido que recurrir a préstamos internacionales en un intento de frenar el colapso total de la economía. La situación ha llegado a tal punto que, en los últimos años, Venezuela ha tenido que pedir miles de millones de dólares en préstamos para poder cubrir lo más básico, importar alimentos, medicinas, y garantizar el pago de los salarios públicos. Pero el país también se ha visto forzado a vender parte de su reserva de oro y firmar acuerdos con países como China y Rusia, quienes, a cambio de apoyo financiero, han adquirido activos venezolanos como parte del pago de la deuda. Esto ha creado una dependencia cada vez mayor de estos prestamistas, lo que complica aún más el panorama. Pero, ¿por qué Venezuela no puede simplemente dejar de endeudarse? La respuesta está en la caída del precio del petróleo, que es el principal motor de la economía venezolana. Al no tener suficientes ingresos, el gobierno no puede financiar sus necesidades a través de sus propios recursos y necesita recurrir a la deuda para poder seguir operando, a pesar de las sanciones económicas y la desconfianza internacional. Argentina. Argentina es otro país que ha recurrido repetidamente al endeudamiento para sobrevivir. Desde el colapso económico de 2001, el país ha enfrentado una montaña de deuda externa que, con el tiempo, se ha ido acumulando aún más. Actualmente, Argentina se encuentra en una situación difícil, con un nivel de deuda pública que supera los 100.000 millones de dólares. A pesar de los esfuerzos por reestructurar su deuda y de recibir un préstamo multimillonario del FMI, el país sigue luchando con un déficit fiscal que parece no tener solución. En los últimos años, la administración argentina ha pedido prestado miles de millones de dólares al FMI para hacer frente a la crisis económica, la inflación desmedida y la creciente pobreza. En este contexto, el gobierno ha tenido que implementar políticas de austeridad que han generado malestar social, con protestas y huelgas por todo el país. Los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, sienten que los efectos de la deuda se trasladan directamente a su vida cotidiana, recortes en servicios públicos, aumento de la pobreza, y una inflación que ha alcanzado cifras alarmantes. Sin embargo, la deuda también ha sido utilizada para intentar financiar la reactivación económica, pero los resultados han sido mixtos. Los préstamos del FMI, a pesar de haber servido para estabilizar momentáneamente la economía, han generado un profundo descontento en la población debido a las duras condiciones impuestas, como ajustes fiscales y reducción de subsidios. Esto ha complicado aún más la situación,
porque mientras el país se endeuda para aliviar una crisis, la deuda misma se convierte en una carga más pesada que, a largo plazo, amenaza con sumergir aún más a la población en la pobreza. El Salvador. El Salvador es uno de los países que ha adoptado una postura bastante innovadora, pero arriesgada, en cuanto a sus finanzas. En 2021, el presidente Nayib Bukele impulsó la ley que convirtió al Bitcoin en moneda de curso legal, una medida que busca atraer inversiones y evitar que el país siga dependiendo de la deuda externa. Sin embargo, más allá de esta jugada, El Salvador enfrenta serias dificultades económicas que han obligado al gobierno a seguir endeudándose para financiar proyectos de infraestructura, mejorar la seguridad y atender la creciente pobreza. El Salvador ha solicitado préstamos internacionales, principalmente del FMI y del Banco Mundial, para poder financiar sus planes económicos y de desarrollo. A pesar de que el país es pequeño, su deuda externa ha aumentado considerablemente en los últimos años debido a la falta de recursos para financiar los déficits fiscales, además de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. La economía de El Salvador está muy dependiente de las remesas enviadas por los salvadoreños que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Estas remesas representan más del 20% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, el país sigue teniendo graves problemas de pobreza, violencia y desigualdad, lo que ha llevado al gobierno a tomar más préstamos internacionales para financiar proyectos sociales y económicos, lo que pone en riesgo aún más su futuro económico. Nicaragua. Nicaragua, al igual que muchos otros países de Centroamérica, enfrenta una situación económica extremadamente complicada. Con una economía que depende principalmente de las exportaciones de café, banano y carne, el país ha tenido dificultades para diversificar sus fuentes de ingreso y adaptarse a los cambios del mercado internacional. La falta de inversión, la inestabilidad política y la violencia han hecho que la economía nicaragüense se estancara, y el gobierno ha tenido que recurrir a préstamos internacionales para financiar sus necesidades. El gobierno nicaragüense ha solicitado préstamos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales para mantener sus operaciones y poder financiar proyectos de infraestructura, que son esenciales para mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses. Sin embargo, la deuda externa ha crecido de manera alarmante, y la capacidad del país para pagar estos préstamos es limitada debido a su economía en recesión. Por si fuera poco, Nicaragua también enfrenta sanciones internacionales y una escasa confianza por parte de los inversionistas internacionales debido a su situación política interna, lo que hace aún más difícil salir del ciclo de endeudamiento. Honduras. Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, con una de las tasas de pobreza más altas en la región. A pesar de que tiene recursos naturales como el café, la caña de azúcar y la minería, la falta de infraestructura, la violencia y la inestabilidad política han impedido que el país aproveche su potencial. El gobierno ha recurrido constantemente a los préstamos internacionales para financiar sus actividades básicas y poder hacer frente a la creciente pobreza. La deuda externa de Honduras ha crecido considerablemente, y el país se enfrenta a una constante presión para pagar los intereses de esta deuda. Esto limita su capacidad para invertir en sectores clave como salud, educación e infraestructura. Además, el hecho de depender de préstamos internacionales con condiciones estrictas ha hecho que el país se vea obligado a implementar medidas de austeridad que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la población. Conclusión. El endeudamiento sigue siendo una herramienta clave para que muchos países latinoamericanos puedan mantener su estabilidad económica. Sin embargo, es crucial que esta herramienta sea utilizada de manera responsable. La deuda puede ser una solución temporal, pero debe ser manejada con cuidado para no caer en una crisis aún mayor. ¿Qué opinas sobre la situación económica de estos países? ¿Crees que la deuda es una solución viable o una trampa de la que es difícil salir? Déjanos tu opinión en los comentarios.